Bienvenidos, espectadores, a una nueva hora de la cobertura de Al Mayadin sobre las elecciones presidenciales en Venezuela. Venezuela decide. Estimados televidentes, ambos países están sujetos a severas sanciones económicas y diplomáticas y ambos resisten, tanto sus pueblos como sus instituciones, el asedio y los intentos de Washington para someterlos. Ellos son Cuba y Venezuela, los países aliados en América Latina que Estados Unidos intenta asfixiar y oprimir a sus pueblos. Venezuela y Cuba, que resisten al imperialismo y apoyan causas justas y humanitarias, entre ellas la causa palestina, el eje de la resistencia y los países del sur. Comparten la misma línea ideológica y mantienen relaciones estrechas desde la llegada a la presidencia en Caracas del fallecido presidente Hugo Chávez en 1999. Él, que siempre describió a Fidel Castro, este líder internacional, como su padre espiritual. En este episodio, por tanto, destacaremos esta relación estratégica entre ambos países y la importancia de esta relación, especialmente en esta etapa crucial, y también sobre los preparativos para las elecciones presidenciales en Venezuela. Analizaremos las consecuencias de los resultados de estas elecciones para ambos países y, en consecuencia, para los países de América Latina. Doy la bienvenida a nuestros espectadores a esta cobertura de Al Mayadin sobre las elecciones presidenciales en Venezuela. Venezuela decide. Nuestro invitado aquí en el estudio es el señor Juan Romero, historiador y analista político venezolano. La pregunta principal es: ¿por qué estas elecciones tienen tanta importancia para los países de América Latina? Mira, primer término, agradecer la invitación al Mayadin, que además son bienvenidos en Venezuela, sobre todo en función de romper el intento de bloqueo mediático que hay por parte de Estados Unidos y los imperialismos colectivos. Para responderte a eso, creo que habría que decir que esta es la 30ª elección que Venezuela ha experimentado desde que llegó al poder por vía electoral el presidente Hugo Chávez en el año 1998. Ningún país de Europa, ninguna de las democracias occidentales que han pretendido presentarse como ejemplo han hecho tantas elecciones como Venezuela. Pero esta es la elección quizás más importante que nosotros hemos tenido. No porque las otras 29 no lo hayan sido, sino es la coyuntura en la que se da. Entonces, esta elección tiene la particularidad de hacerse primero bajo una asfixia económica sobre el país que ha generado entre el año 2013 y el año 2022 640.000 millones de dólares en pérdida, que ha generado que nosotros hayamos pasado de exportar y producir cerca de 2.500.000 barriles de petróleo a producir en este momento 1 millón de barriles de petróleo, que ha generado más de 150.000 venezolanos muertos por efecto de las medidas coercitivas unilaterales, que ha generado y se da en medio de intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Por lo tanto, esta elección tiene unas particularidades que no ha tenido ninguna de las anteriores elecciones. ¿Qué se juega en esta elección? En esta elección los venezolanos creo que nos jugamos la marca definitiva de la profundización de la revolución bolivariana iniciada por el presidente Hugo Chávez en el año 98. Y además vamos a una elección en unas condiciones, como lo estoy diciendo, bajo presión, y a pesar de eso el pueblo venezolano ha seguido demostrando su convicción democrática, su compromiso democrático. Esta elección es trascendente en ese sentido. Quisiera que nos comentara sobre lo que mencionó el candidato presidencial de la oposición, Luis Martínez. Mire, yo creo que primero debemos resaltar que es uno de los 10 candidatos que la oposición está presentando en estas elecciones, porque parte de la manipulación mediática, y insisto en aplaudir la iniciativa de que Al Mayadin tenga una sede propia en Caracas, es romper el cerco mediático. Entonces hay un intento de presentar esta elección como una elección polarizada entre dos candidatos, el presidente Nicolás Maduro y el que representa los intereses de Estados Unidos, y resulta que hay otros 8 o 9 candidatos. En el caso de Luis Eduardo Martínez, que es compañero diputado en la Asamblea Nacional, yo soy diputado por el estado Zulia, un estado fronterizo con la República de Colombia, él es parte de esa oposición que
ha venido apostando por una salida democrática ante la conflictividad y ante la agenda violenta. Es interesante escuchar ese compromiso con la causa árabe que acaba de manifestar el actual diputado de la Asamblea Nacional y candidato presidencial. Ojalá otros candidatos tuvieran la valentía de pronunciarse, sobre todo considerando que hay una presión por parte de Israel en el intento de ocultar y minimizar el genocidio del cual es objeto el pueblo palestino y que merece todo nuestro compromiso y toda la solidaridad. ¿Cuáles son las bases que hacen que la alianza entre Cuba y Venezuela sea tan preocupante para el imperialismo y su líder, Estados Unidos? Mira, yo soy historiador, soy profesor universitario, y como historiador y profesor tendría que comenzar diciéndote que esos lazos, si bien se fortalecieron sobre la base de la relación desde el año 94, datan de mucho antes, ¿no? Cuba es parte del Arco del Caribe, hay verificaciones arqueológicas que muestran un contacto entre las tribus taínas del Caribe con las costas de Venezuela, comenzando por ahí. Estamos hablando de unos 8.000 millones de años de antigüedad en esas relaciones. Pero en segundo término, cuando inicia toda la actividad colonial hispana, Cuba y las costas de Venezuela tuvieron una gran vinculación en términos de intercambio. Venezuela fue uno, durante el dominio del Imperio Español, produjo café, cacao, cueros de vacunos, de vacas, diversos productos que eran comercializados. Y cuando el libertador Simón Bolívar, que es el que inicia el proceso de independencia en Venezuela, siempre tuvo claro la necesidad de lograr derrotar la presencia española en La Habana. Hubo planes, hubo una revolución que se llamó las Revoluciones del Rayo del Sol, que fueron establecidas casualmente hace 201 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que los vínculos entre Venezuela y la República de Cuba son antiquísimos. En todo el siglo XIX, cuando Cuba todavía se mantuvo bajo el dominio español, desde Venezuela siempre se recordaba a Bolívar y José Martí, que estuvo en Venezuela en un momento determinado a finales del siglo XIX. Lo primero que hizo al desembarcar en el puerto de La Guaira fue visitar la estatua de Bolívar y rendirle honores. De tal forma que esa relación que Fidel Castro y Hugo Chávez, y luego Raúl Castro, Nicolás Maduro, y luego Nicolás Maduro. ¿Cuál es la particularidad de esta relación? Es decir, lo que mencionaste a nivel histórico y la importancia de estos antecedentes y vínculos comunes, pero estamos hablando de una transformación estratégica a nivel de esta alianza bilateral entre Chávez y Castro contra Estados Unidos y contra la hegemonía imperialista occidental que quiere apoderarse de las riquezas del país, su independencia y soberanía. ¿Cuál es, por así decirlo, la fórmula mágica o el código secreto de este dúo y lo que representaron en esta confrontación? Mira, la alianza entre Chávez y Fidel fue una alianza sobre la idea del antiimperialismo, indudablemente. En el año 59, cuando triunfa la Revolución Cubana, se transforma en un hito importante en esa lucha. Luego, 20 años después, surge la Revolución Nicaragüense, que también complementa. Y así Cuba, Nicaragua, y luego en el 99, con la llegada de Chávez, eso se refuerza. ¿Qué los une? ¿Qué une Cuba, Nicaragua, Venezuela? Su visión, primero, en contra del imperialismo. Y luego Castro va a ser un elemento clave cuando entre 2002 y 2003 arreció la desestabilización contra el país. En ese momento Cuba nos apoya en el impulso de las misiones, la misión Barrio Adentro, que tiene que ver con los médicos, el establecimiento de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que permitió que nosotros atendiéramos y eleváramos la condición de vida, los convenios en el área educativa, y eso se complementaron con el área petrolera. Por supuesto, después hubo un realineamiento en términos de lo que Chávez va a complementar, lo que fue históricamente el discurso de Fidel, de unidad latinoamericana. Recordemos, Chávez y Fidel en el año 2005, en la cumbre de Mar del Plata, dicen no al ALCA, y a partir de ahí hay un cambio geopolítico importante, y Venezuela junto con Cuba se transforman en los dos pilares de la lucha antiimperialista, y se transforman además en puntos de apoyo
para que dentro de América Latina, que había sido considerado un patio trasero de Estados Unidos, entraran otras potencias respondiendo a los cambios geopolíticos, así como vemos como Cuba, Venezuela impulsan la presencia de Rusia y de China a través de inversiones. Y eso transforma entonces a Rusia y a Venezuela, a Rusia y a China, a Rusia y Cuba en un enemigo de los intereses estratégicos. Y en esta elección, indudablemente, hay una gran apuesta para alterar esa posición geopolítica. Porque Venezuela, y esto es importante que lo digamos, sin menospreciar, que no es mi intención, el valor histórico de resistencia de Cuba, Venezuela representa en este momento la mayor y más heroica resistencia contra los intereses de sometimiento que los Estados Unidos lleva adelante históricamente. Es decir, Venezuela, a través del bolivarianismo, sigue oponiéndose a la doctrina Monroe y sigue siendo un ejemplo heroico, sigue siendo un ejemplo de resistencia, sigue siendo un ejemplo de unidad, y eso transforma a Venezuela en un peligro mayor de lo que ha sido Cuba hasta ahora en la relación con Estados Unidos. Esta alianza que mencionaste, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que formó una plataforma para enfrentar el imperialismo, fue fundada por los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez. Pero hablaste de la resistencia de los pueblos en ambos países. Si Estados Unidos ha intentado varias veces con medios de presión y herramientas tentadoras romper esta alianza estratégica entre Cuba y Venezuela, ¿qué refuerza esta relación entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Miguel Díaz-Canel? Yo creo que el esfuerzo de Estados Unidos, y no solo de Estados Unidos, sino lo que llamamos los imperialismos colectivos, que incluye a países que conforman el G7, si estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de Francia, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Canadá, estoy hablando de Japón, estoy hablando de Italia, ¿okay?, que conjunto con Estados Unidos conforman el G7, no solo Estados Unidos. A veces hacemos mucho hincapié en Estados Unidos y olvidamos la acción de lo que llamamos los imperialismos colectivos. ¿Por qué se direccionan contra Cuba, contra Venezuela y contra Nicaragua? Porque parte de la lucha que en el campo geopolítico vemos ahora es una lucha simbólica, es una lucha de resistencia indudablemente, pero es una lucha simbólica, es una lucha que enaltece, exalta el valor del pueblo cubano que ha resistido un bloqueo desde el año 62 y del pueblo venezolano que también lo ha hecho, así como sucede el ejemplo de resistencia de varios países en África, ¿no? Vemos ahorita el ejemplo extraordinario de Sudáfrica denunciando el genocidio de Israel, por ejemplo, o la acción de resistencia de Siria, ¿no? O el mismo ejemplo de Irán, enaltecedor en ese sentido. Entonces, el esfuerzo de Estados Unidos en América Latina se concentra en romper ese bloque. ¿Por qué romper el bloque Venezuela-Cuba? Porque ambos representan las opciones de dos pueblos que, y voy a utilizar una frase del libertador Simón Bolívar. En 1819, Bolívar retiene 2 embarcaciones con bandera norteamericana en pleno proceso de independencia, la goleta Tigris y la goleta Liberty. Esas 2 goletas venían cargadas de armamento que violentaban la aparente neutralidad que los Estados Unidos habían anunciado de no apoyar al bando español ni al bando venezolano. Bolívar la retiene cargada de armas, inicia una correspondencia entre mayo de 1819 hasta octubre de 1819 con el representante norteamericano. El representante norteamericano amenaza con una nueva guerra, Venezuela no había terminado la guerra de independencia, y Bolívar le contesta con 2 frases que ejemplifican el valor que tiene Cuba, Venezuela, Nicaragua, Siria, Irán, el pueblo palestino. Contesta diciendo Bolívar: hemos perdido la mitad de la población luchando contra un imperio, la otra mitad está deseosa de seguir su ejemplo por conservar su libertad. Y la segunda frase que ejemplifica es: pueblos libres vencen imperios poderosos. Lo que vemos en esa unidad de Cuba y Venezuela, y por eso el esfuerzo de uno de los candidatos de la oposición en alterar ese acuerdo que desde el año 2003 ha permitido intercambio energético, ha permitido intercambio científico en el área de salud, en el área de educación, en el área de cultura. Por eso es uno de los objetivos de esta campaña. Cuando escuchamos
a la que funge realmente como candidata de una de las candidatas de la oposición, que es María Corina. A pesar de estar inhabilitada, vemos cómo ataca la alianza entre Cuba y Venezuela, cómo ataca la alianza entre Cuba y Brasil, cómo ataca la alianza entre Venezuela, Cuba y Nicaragua. Es un objetivo geopolítico importante. Y ante ese objetivo, nosotros tenemos las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Un pueblo unido, un pueblo consciente, un pueblo preparado y movilizado. ¿Cuáles son los impactos de los resultados, sea cual sea, y estamos hablando de dos campos, entre la extrema derecha y el presidente Nicolás Maduro, y lo que representa directamente en América Latina y específicamente en la alianza con Cuba, si los resultados se dan entre estas dos posibilidades, aunque sea de manera rápida? Mira, no hay ninguna duda que en un escenario negado, y digo negado porque las perspectivas de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Pueblo Patriótico y la capacidad de resistencia que ha demostrado no solo el presidente Nicolás Maduro, sino el pueblo venezolano, nos indican que nosotros vamos a triunfar en estas elecciones. Tan ciertos estamos en eso, que nosotros convocamos, el presidente Nicolás Maduro convocó a un gran acuerdo de aceptación, que ya ha sucedido en otros momentos en Venezuela, aceptación de los resultados electorales, y el candidato de una parte de la oposición fue el único que no firmó. Entonces, en un supuesto negado de ese escenario que ellos quieren, de ganancia, obviamente el primer objetivo es romper la relación que Venezuela tiene no solo con Cuba, sino con otros países que no responden a los intereses de Estados Unidos. Entonces ahí hay un esfuerzo, hay una proyección lineal muy contundente de romper eso. ¿Por qué el interés? Porque hay una geopolítica que Venezuela y Cuba han impulsado, una geopolítica que responde a los cambios en el mundo. Estamos en una transición de un mundo unipolar donde los Estados Unidos hacía lo que quería en base a su doctrina Monroe de América para los americanos y el mundo solo para ellos, a un mundo multipolar. Entonces, en ese sentido, ese es el escenario de ellos. El escenario del presidente Nicolás es el reforzamiento de esa unidad. Buena parte de la resistencia del pueblo venezolano tiene que ver con el ejemplo de resistencia del pueblo cubano, que tiene más experiencia en términos de acciones contra el bloqueo. Muchas gracias, señor Juan Romero, historiador y analista político, nuestro invitado aquí en el estudio. Y gracias a ustedes, nuestros espectadores. Llegamos al final de esta hora dentro de la cobertura de Al-Mayadin, Venezuela Decide. الى اللقاء.